¿Qué tal, amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Es un gusto saludarlo más en un programa de Sanamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de la meditación mindfulness, que es cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra salud mental. Todo eso se los vamos a platicar el día de hoy y para ello me da mucho gusto saludar a nuestro invitado. Aquí en el estudio de Radio y Televisión de Guerrero nos está acompañando el psicólogo Omar Galarza. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bonita tarde. Muy contento de estar aquí. Gracias por la oportunidad de estar con los televidentes. Pues muchísimas gracias a ti por aceptar y por traernos este tema que yo creo que algunos ya seguramente por ahí han escuchado, sobre todo que se habla mucho hoy en día a través de las redes, en los videos, etcétera. Pero vamos a conocer más a fondo acerca de este tipo de meditación. Así que empecemos por el principio. Dicen por ahí, ¿qué es esta meditación de mindfulness? ¿En qué consiste? Claro, bueno, mindfulness es una práctica de meditación específica que tiene su origen en el budismo. Es una práctica que viene de tradiciones espirituales, sin embargo que se ha traído al occidente desde una mirada científica, desde la perspectiva de la psicología clínica. Entonces podemos entender que mindfulness es una práctica de meditación específica y cuando practicamos mindfulness de manera progresiva y de manera sistemática, podemos desarrollar un estado de conciencia que también se llama mindfulness. Entonces a veces genera confusiones. Por un lado tenemos mindfulness, la práctica de meditación específica, y por otro lado tenemos el resultado. Si yo todos los días hago mis prácticas de meditación específica, puedo desarrollar un estado de conciencia llamado mindfulness. ¿Qué significa mindfulness? Se traduce como conciencia plena. ¿Y cómo es este estado de conciencia plena? La principal característica es que nuestra atención está centrada en el ahora. En la vida cotidiana las personas normalmente están pensando en el pasado, están pensando en el futuro, están pensando en algo diferente de lo que están haciendo. Tenemos como que muchos distractores en nuestro día a día, ¿no? Totalmente, y con esto de ser multitareas no nos ayuda. Entonces, una característica esencial del estado de conciencia mindfulness es que vamos a centrar nuestra atención en lo que está sucediendo ahora. Estar enfocados en el presente y también con una actitud de apertura, una actitud donde no estás juzgando lo que está sucediendo y donde aprendes a estar y a convivir con lo que está ocurriendo. Ese sería el estado de conciencia mindfulness. Hay un estado de conciencia distinto que se llama mindlessness o piloto automático, que es el que habitualmente está ocurriendo. O sea, las personas van manejando y van pensando en algo diferente, están comiendo, están pensando en algo diferente, están en la escuela y están pensando en la casa, están en la casa y están pensando en el trabajo. Lo que están haciendo no concuerda con el lugar en el que están o con lo que están pensando. Entonces sería como uno de los ejes importantes de la práctica de meditación mindfulness, que las personas puedan dirigir su atención en lo que está sucediendo ahora. Y eso nos ayudaría en cierta medida a evitar pues problemas, preocupaciones, ¿no? Porque estamos enfocados en una cosa, se supone, entre comillas, pero nuestra mente está volando por otro lado, que si la preocupación que si a lo mejor, no sé, tienes que hacer un pago o si tienes algún tema legal pendiente, no sé, se me ocurren muchísimas cosas en las que puedes estar como que desviando tu atención y no en el ahora. Sí, absolutamente. Es tan sencillo como ¿qué es lo que practicamos todos los días? Todos los días tú practicas la conciencia plena, la atención plena o practicas la inatención. Si todos los días practicas la inatención, si todo el tiempo estás haciendo algo, pensando en algo diferente de lo que estás haciendo, esto se automatiza, se vuelve tu forma de vivir, donde estás completamente ausente. Y mindfulness es precisamente un entrenamiento en atención, que las personas logren dirigir su atención a lo que está sucediendo ahora. Porque hay que recordar que este instante que estamos viviendo es nuestra vida. O sea, toda nuestra vida sucede en el ahora. Sí, hay un psicólogo que tiene un maravilloso libro que se llama Sal de tu mente y entra en tu vida. ¿Sí? Porque la vida es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, si tú estás pensando en el pasado o estás pensando en el futuro y tu atención no está enfocada en lo que está sucediendo, estás perdiendo vida, estás perdiendo instantes valiosos que no van a regresar. Ok, ahora, lo decía yo al principio, mucho encontramos en redes, en YouTube, hoy tantas plataformas que existen, información de todo tipo y obviamente pues ahí también están los temas de meditación. ¿Cuál es la diferencia de la meditación que comúnmente conocemos, que todo mundo practica, no sé, hasta se me ocurre pensar en el yoga, etcétera, a justamente esta de mindfulness? Porque nos dices, esta se enfoca en el ahora. Correcto. Las otras
no podrían darnos como tanta claridad o no podrían darnos tantos elementos positivos los otros tipos de meditación, por ejemplo. Claro, es una pregunta muy compleja porque existen cientos de formas de meditación, pero meditación es un término genérico. O sea, tú hablas de meditación y estás hablando de un término genérico. Cuando le das meditación mindfulness, estás especificando qué tipo de meditación. Tenemos la meditación mindfulness, que es de lo que vengo a hablar el día de hoy. Tenemos la meditación trascendental y otro tipo de meditaciones. Cada meditación tiene un objetivo diferente. Entonces, pero de una manera sencilla, meditación sería el término genérico para las prácticas meditativas y ya cuando le ponemos nombre, nos está diciendo, por ejemplo, cuál es el objetivo de la meditación mindfulness: aprender a estar, aprender a convivir con lo que sea que está ocurriendo ahora. En algunas ocasiones hay una desinformación. Sea bueno o malo. Correcto, porque es lo que está sucediendo, es aprender a estar con eso. Sí. Algunas personas piensan que la meditación es sinónimo de relajación y no es así. Ajá, sí. Porque por lo regular siempre que escuchamos la palabra meditación, justo la asociamos a eso, a un estado de relajamiento, de olvidarnos de los problemas en ese momento, de estar como en un estado de confort, ¿no? Más de tranquilidad. Claro, y cuando practicas meditación mindfulness, eventualmente vas a poder experimentar esa paz, esa calma, esa armonía, esa belleza. Sin embargo, al inicio, sobre todo al inicio de las prácticas de meditación, es probable que la persona se desespere, que se sienta ansiosa, que se aburra, que aparezcan pensamientos: esto no sirve, estoy perdiendo mi tiempo, debería estar haciendo algo productivo, que es lo que nos demanda tanto la sociedad. Entonces, cuando una persona aprende a meditar, en este caso aprende meditación mindfulness, va a aprender a estar con los estados psicológicos que surjan. Si yo me siento ansioso, si yo tengo miedo, si yo me siento triste, si yo me siento feliz, voy a poder experimentar mis estados emocionales, poder sentirlos y me voy a dar cuenta cómo aparecen y desaparecen. Igualmente con los pensamientos. Entonces, el entrenamiento en mindfulness le va a dar a las personas algo que se llama toma de perspectiva. Voy a poder distanciarme de mis emociones, de mis pensamientos, voy a poder contemplar mis pensamientos. Entonces, cada práctica de meditación va a tener objetivos distintos. Ok. Ahora, ¿es cierto que este tipo de meditación mindfulness tiene bases científicas? Por ahí estaba yo leyendo del tema justamente para empaparme y vi por ahí que había algo que decía justamente que tiene como bases científicas. O sea, está realmente sustentada, que te puede ayudar a hacer cambios positivos en tu vida. Sí, claro. De hecho, la principal característica de las prácticas de meditación de mindfulness, el doctor Kabat-Zinn, que es un médico, lo que él hizo fue, de las prácticas que se hacían en Oriente, las trajo a Occidente y las empezó a aplicar en personas que tenían problemas con dolores crónicos y se hicieron estudios científicos acerca de eso. Hoy en día, por ejemplo, en psicoterapia, en terapia psicológica, existen diferentes modelos, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual con mindfulness integrado, terapia cognitiva basada en conciencia plena para la depresión, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica conductual, que son modelos de psicoterapia muy completas, integran estrategias de mindfulness porque se ha hecho diversa investigación en diferentes situaciones, trastornos psicológicos, situaciones de dolores crónicos, estrés, etc. Hay metaanálisis, que son estudios muy grandes acerca de si un tratamiento funciona o no funciona. Se ha hecho análisis de componentes y efectivamente mindfulness tiene bases científicas. Es estudiado desde neurociencias, desde psicología, desde cuestiones relacionadas con temas de educación, desde medicina. Obviamente cada disciplina lo enfoca desde su interés particular. Sin embargo, sí es una práctica de meditación que se ha estudiado bastante en Occidente y que hay una cantidad realmente amplia de evidencia científica que dice y que afirma que funciona si se implementa de manera correcta. Que eso es bien importante, tener las bases correctas. Entonces, con todo esto que nos platicas, entiendo que esta manera de ayudarnos a practicar lo que es el mindfulness nos puede llevar a tener resultados positivos si tenemos algún problema de salud mental, lo que ya mencionabas, depresión, ansiedad, etcétera. Aplicando las estrategias debidamente puede ayudarnos a mejorar nuestras emociones, nuestra salud mental. Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque la persona sabría cómo relacionarse con sus emociones, con sus pensamientos. Vamos a imaginar que esta es la persona, ¿ok? Y estos son los pensamientos de la persona. Normalmente las personas, cuando no tenemos entrenamiento, estamos así.
¿sí? O con nuestra emoción. Pensamos que somos nuestros pensamientos o pensamos que somos nuestras emociones. Y estamos así. Y cuando estamos así es complicado, porque no hay distancia entre lo que yo siento y lo que yo soy. Cuando yo logro hacer esto, aquí estoy yo, y aquí está mi emoción, aquí está mi pensamiento, mi sentimiento, lo que sea que le llames miedo, ansiedad, tristeza, culpa, y puedes distanciarte, hay un resultado muy importante. Entonces, una de las principales características cuando hay dificultades de temas relacionados con salud mental es que las personas suelen no tener una buena relación con sus emociones o con sus pensamientos. No saben qué hacer con la tristeza o no saben qué hacer con la ansiedad o cómo puedo distanciarme de determinados pensamientos. Y precisamente mindfulness le va a dar a las personas las herramientas, las estrategias para que cuando esté experimentando emociones complejas pueda observar esas emociones, sentir esas emociones, pero al mismo tiempo distanciarme. Entonces, esto se llama regulación emocional, cuando yo puedo experimentar mis emociones, influir en ellas, pero de una manera adecuada, de una manera adaptativa, sin usar alcohol, tabaco, drogas, cortes o estrategias de evitación que generan problemas en la vida de la persona. Ya no dejamos que las emociones nos controlen a nosotros, sino que nosotros controlamos nuestras emociones, por así decirlo. Sí, controlamos la relación que establecemos con nuestras emociones, sería lo más adecuado, porque realmente yo no puedo controlar mi tristeza o mi ansiedad, aparece, pero lo que sí puedo controlar es la forma en que me relaciono con la emoción y cómo respondo a la emoción. Bien. Y precisamente para eso mindfulness es una maravilla, porque te da esa toma de perspectiva, ese distanciamiento que te permite poder experimentar tus emociones y avanzar hacia lo que tú quieres. Muy bien, tengo que hacer una pausa, quédense con nosotros, esto es Sanamente en Radio y Televisión de Guerrero, y al regreso yo quiero que me cuentes cómo y quiénes pueden poner en práctica, cuándo es el mejor momento para poner en práctica mindfulness. Esto al regreso de la pausa, esto es Sanamente, no le cambien. Estamos de regreso, esto es Sanamente. Gracias por seguir con nosotros en Radio y Televisión de Guerrero, a toda la gente que nos está siguiendo a través de YouTube, ahí en el canal, que tenemos ya ahí todo el programa completo para todos ustedes. Recuerden que estamos todos los martes a las 9 de la noche y a las 10 pueden ustedes ya ver también el programa completo a través del canal de YouTube, en Facebook, con nuestros cortos también de cada programa y atendiendo las sugerencias de cada uno de ustedes al 74 42 39 84 21. Ahí nos mandan un mensajito que quieren ver en el programa y con mucho gusto estaremos atendiendo todos estos mensajes, y si quieren en algún momento también ofrecernos su testimonio respecto a un tema, con mucho gusto también podemos, por supuesto, tenerlos aquí en el estudio, así que bueno, pueden participar también con nosotros en Sanamente dándonos su testimonio de determinado problema o tema que ustedes hayan tenido. Bueno, dicho esto, seguimos con lo que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de esta meditación mindfulness que se centra en el ahora, en el aquí, y yo le preguntaba justamente a nuestro especialista, al psicólogo Omar Galarza, acerca de cuándo es el momento adecuado para empezar a hacer este tipo de meditación y sobre todo también quiénes la pueden poner en práctica. ¿Cualquiera podemos? Claro, definitivamente, todas las personas pueden practicar meditación. Más adelante vamos a hacer unas prácticas de meditación porque es algo realmente sencillo. Bien. A veces vemos en las películas pues monjes budistas y se ve como algo extraordinario, y obviamente llegar a esos niveles sí lo es, pero nosotros no estamos hablando de esos niveles, ¿no? Estamos hablando de una meditación sencilla. Y absolutamente todas las personas pueden hacer prácticas de meditación. El mejor momento, esto va a sonar bastante mindful, pues el mejor momento es ahora, ¿no? Independientemente de la edad que tenga la persona. ¿Puede un niño, por ejemplo, empezar a hacer este tipo de...? De hecho, o sea, sería como lo adecuado, que los niños empezaran a practicar meditación. Okay. ¿Por qué? Porque van a aprender a experimentar sus emociones, a expresar sus emociones, a comunicar sus emociones, y muchísimos de los problemas que tenemos actualmente relacionados con trastornos mentales, problemas psicológicos, se derivan, además de las condiciones sociales en las que la persona vive, precisamente de no saber qué hacer con mis emociones, ¿no? Y es algo que cuando no sabes qué hacer con tus emociones y nadie te enseña qué hacer con tus emociones, pues cada persona lo va a hacer diferente. Algunas personas van a correr, algunas otras personas van a bailar, sin embargo otras personas van a consumir alcohol, drogas y van a generar diferentes dificultades en su vida por no saber qué hacer con esas emociones.
Entonces, mindfulness es una estrategia formidable precisamente para aprender a regular nuestras emociones, y da igual si es un adolescente o es un adulto o si es una persona mayor, realmente lo pueden aplicar, y creo que el mejor momento es ahora, independientemente de la edad que tengas, pero si tú eres papá o mamá, va a ser muy importante que al niño o a la niña le puedas enseñar esto, pero obviamente para poder enseñarle a tus hijos mindfulness, tú tienes que saber qué es mindfulness, cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, es una herramienta formidable y sería maravilloso que las personas pudieran empezar a practicarla. Ahora, si pudieras compartirnos de la gente que tú has atendido, que ha llegado contigo a tu consultorio y te ha pedido el apoyo y donde has aplicado la psicoterapia haciendo uso de mindfulness, ¿cómo les ha cambiado la vida? No sé, a lo mejor algún caso en específico que nos pudieras como mencionar, alguien que tal vez tuviera ansiedad y que a través de estas estrategias pues ya tiene una mejor calidad de vida, ya puede hacer una mejor relación con esta emoción. Sí, por supuesto, hay muchos casos. Un adolescente de 14 años, por ejemplo, que experimentaba diferentes emociones, tristeza, enojo, culpa, y se lastimaba. Cada vez que experimentaba alguna emoción complicada solía cortarse o solía golpear la pared. O sea, siempre era lastimarse a sí misma, y tenía pensamientos muy difíciles acerca de sí misma, de su valía como persona, de su cuerpo, de su autoimagen. Entonces, precisamente cuando ella aprende estas estrategias de mindfulness, aprende a practicar esta meditación, los primeros cambios que ella empieza a notar es que ella le dice en sus palabras, a controlar su mente, ¿no? O sea, puede decir, a ver, quiero estar enfocada en esto, y se puede enfocar, ¿no? Ya no es ese torbellino de pensamientos. Como estar peleando, ¿no? Con el pensamiento. Exacto. Aprende a estar con sus pensamientos, aprende a enfocarse, y es increíble cómo siendo tan joven llegan a una sabiduría muy grande, porque de repente te dicen frases como, es que yo ya puedo ver a mis emociones, ¿no? Yo ya puedo ver a mis pensamientos. Yo sé que no soy eso, ¿no? Que no soy esos pensamientos. Y precisamente ese distanciamiento se logra a través de estas prácticas de meditación, que son progresivas, son graduales, ya más adelante lo vamos a mencionar, con diferentes objetos atencionales. El objeto atencional es en dónde enfocas tu atención, y empezamos con cosas muy sencillas, como puede ser el sonido, como puede ser el peso de tu cuerpo, la respiración, alguna imagen, algo que estés tocando. Empezamos con eso. Sin embargo, conforme vamos avanzando el tratamiento, empezamos a hacerlo hacia adentro. Empezamos a sensaciones corporales internas, tengo hambre, me duele mi cuerpo. Vamos de menos a más, incrementando poco a poco. Exacto, ya después empezamos con el tema de sesión, culpa, tristeza, ansiedad, y ya de ahí, lo más difícil normalmente para la mayoría de las personas, la parte más difícil son los pensamientos. Entonces, ya que aprendió a experimentar sus emociones, sus sensaciones con distancia, ya empezamos a hacerlo también con los pensamientos, con esos pensamientos que nos duelen, que nos lastiman, que están cargados de toda nuestra historia y que creemos que somos esos pensamientos, y conforme va haciendo las prácticas, se va haciendo este desprendimiento de manera gradual, emoción, pensamiento, y llega un punto donde las personas pueden escuchar la voz de sus pensamientos como en este momento están escuchando mi voz. O sea, mientras me escuchan, podrían estarme creyendo, podrían no estarme creyendo, pero hay una diferencia, hay un distanciamiento donde dice, sí, él tiene razón, no, él está mintiendo. Pero cuando son nuestros pensamientos no pasa eso. Cuando son nuestros pensamientos, como soy yo quien está pensando eso, pasa sin filtros, no creo absolutamente todo. Y mindfulness les va a permitir, o a ella le permitió, el decirme, ya puedo ver mis pensamientos, ya puedo ver mis emociones. Entonces, aunque ella siga teniendo pensamientos o emociones difíciles, ella ya sabe qué hacer con eso. Ahora, tengo entendido, tú tienes un canal, por ejemplo, justamente donde ayudas a la gente con algunos que serían consejos, guías de mindfulness, donde platicas un poco acerca de lo que es esta práctica y das por ahí algunos tips. Correcto, sí, es un canal en internet que se llama Ser Mindful. Ahí precisamente tengo aproximadamente 33 prácticas de mindfulness, que empiezo con la práctica 1, que es la más sencilla, y eventualmente de manera gradual se van haciendo diferentes prácticas donde las personas van a ir aprendiendo diferentes ejercicios, diferentes técnicas,
para lograr este estado de conciencia que te hablaba al inicio. O sea, esta parte es muy interesante porque al inicio es algo que practicas. Sin embargo, llegas a un punto donde ya no necesitas practicar. O sea, de la misma manera que para las personas habitualmente su estado de conciencia es un estado donde no pueden dejar de pensar en el trabajo o en la escuela o en sus problemas o en sus responsabilidades, ya es automático, ya está automatizado esa forma de vivir. Cuando tú practicas la conciencia plena, eventualmente vas a llegar a un punto donde te puedes sentar y estás sin pensar nada. Por ejemplo, yo ahorita que llegué, me senté ahí y simplemente estoy así. O sea, no estoy pensando en nada, simplemente estoy en el lugar, en el momento y ya. Aunque podría estar nervioso, preocupado, diciendo qué me van a decir. No, simplemente llegué, me senté y me quedé ahí, ¿no? Porque se automatiza, o sea, llega un punto en donde ya es tu forma de estar. Simplemente estás en lo que está sucediendo. O sea, ya es como de manera natural, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿cómo? Que es lo que a mí me saltó al principio, y yo creo que a lo mejor mucha gente del auditorio puede pensar lo mismo. Esta práctica se centra en el aquí y en el ahora. Correcto. Que no nos vamos a preocupar cosas del pasado o del futuro. Ok. ¿Voy bien? Sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nos vamos a centrar en el ahora? No voy a pensar, por ejemplo, en proyectos a futuro, no voy a establecer como objetivos, o qué sucede con esa parte. Claro. O cómo lo trabajan desde Mindfulness. Sí, claro, es muy sencillo, simplemente tenemos una agenda, ¿no? Okay. Y yo digo, bueno, de las 7 de la noche a las 9 de la noche voy a ponerme a diseñar mis proyectos. De 7 a 9 me entro a mi estudio y empiezo a pensar y a crear ideas y a desarrollar, ¿no? En un tiempo específico para diseñar mis proyectos. Sería imposible pues vivir la vida solamente con este instante, ¿no? Aunque curiosamente claro, este instante es lo único que existe. O sea, si lo analizas, este instante, no me refiero a la forma de este instante, me refiero a la hora como tal. O sea, toda nuestra vida desde que nacimos hasta el día de hoy ha acontecido en este instante, que es el ahora. Sin embargo, hay tiempos específicos, ¿no? Para diseñar mis proyectos, para trabajar, para analizar. Pero si yo estoy almorzando, ¿no? Mi atención, ¿dónde tendría que estar centrada? En mis alimentos, en los sabores, ¿no? Claro, si estoy tomando mi taza de café, toca, ¿no? Cuando me toca trabajar... Disfrutar lo que estoy viviendo, pues. Totalmente. Que tu atención esté en lo que estás haciendo. Ya ¿sí? entendí. Y habrá momentos específicos de tu día donde vayas a trabajar, donde vayas a planear, donde vayas a resolver problemas, tienes algunos pendientes, te sientas y analizas y dices, bueno, ¿cómo resuelvo esto? A ver, ¿qué pasó en el pasado? Ok, analizo el pasado, ¿qué pasó? ¿Cómo lo puedo mejorar? Pero lo utilizo en un tiempo específico, en un tiempo controlado, de tal manera que cuando ya termine ese tiempo yo puedo continuar con mis actividades sin que los problemas del trabajo me acompañen a mi casa, sin que los problemas de mi casa me acompañen al trabajo, y donde mi capacidad de resolución de problemas cada vez es menor porque estoy muy agobiado. Entonces, esto inclusive es curioso porque, inclusive para la gente que quiere ser productiva, entre más actividades realices y entre más cosas hagas, es probable que seas menos productivo porque estás cansado, porque estás estresado, agotado, porque estás ansioso, sí, porque claro, no duermes bien, no estás comiendo bien, y en esas condiciones es difícil que produzcas. ¿Qué pasaría si pudieras enfocarte en determinadas actividades, tener los descansos necesarios y podrías producir más? Entonces, muchas ocasiones, sobre todo al inicio, aparece el pensamiento de, pues, ¿qué estoy haciendo aquí sentado meditando? ¿No? O sea, tantas cosas que tengo que hacer, porque estoy perdiendo mi tiempo. Y bueno, es parte de la práctica. Escuchas el pensamiento, convives con él, convives con la desesperación, lo dejas pasar y tú sigues con tu práctica. Digo, vas a empezar meditando 5 minutos al día. O sea, no es, vas a meditar 10 horas, ¿no? Claro. Entonces, creo que 5 minutos los podemos encontrar. Te levantas 5 minutos antes o te duermes 5 minutos después, ¿no? Ese típico pretexto de no tengo tiempo, es más, no me doy el tiempo. Porque 5 minutos los puedes encontrar. Sí, claro. Y fíjate que con todo esto ya estoy, ahora sí que entendiendo mejor lo que es mindfulness. Me encanta porque el ahora, pero sí, tratando también el tema a través de los tiempos y de una planificación, por eso que nos estás diciendo, ¿no? Y sí es cierto, es muy cotidiano, y me reía cuando te estaba escuchando porque estaba evocando justamente
a mis momentos de la hora de la comida, ¿no? Por ejemplo, que todo el tiempo, en mi caso, me la paso hablando de trabajo, que si los problemas que hay aquí en RTG de repente, que si los problemas que hay en casa, que si los problemas que hay con X o Y, entonces estamos comiendo, pero en realidad eso es cierto, no estamos disfrutando lo que estamos llevando a nuestro paladar, disfrutando de los sabores de la comida, o sea, estamos sí ahí sentados comiendo, pero no estamos disfrutando la hora, el momento que es, ¿no? Que es enfocado al tema de comer. Y nuestra mente está divagando por otras cosas. Correcto, y tampoco está resolviendo el problema. Exacto. La característica de los problemas es que solamente se pueden resolver cuando están ocurriendo. O sea, si tú estás comiendo y el problema está aquí, es difícil que lo puedas resolver. Claro. ¿No? Solamente lo podrás resolver cuando estés aquí y cuando el problema esté ocurriendo. Y eso va a ocurrir ahora. Y debe de ser, no sé, ahorita con todo esto ya, el entrar en esta dinámica de esta meditación, me imagino que al principio sí debe de ser muy complejo por todo esto que trae uno arrastrando y que está acostumbrado justamente a funcionar de esa manera, ¿no? Sí. Pero ya teniendo las herramientas, las estrategias, poco a poco, como ahorita con esta charla, ya voy cayendo en cuenta y es verdad, o sea, estoy aquí también trabajando. Digo, sí, es cierto, entonces para todo hay un momento, como dice por ahí el dicho, ¿no? Todo tiene su momento y su espacio. Voy a hacer una pausa. Estamos hablando de esta forma de meditación mindfulness. Quédense con nosotros. Recuerden que pueden hacernos llegar sugerencias de temas 7442-3984-21. Mándenos un mensajito y con mucho gusto damos seguimiento. La pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Sanamente. Gracias por continuar con nosotros en la señal de radio y televisión de Guerrero. A quienes están acompañándonos en este programa a través de redes sociales, muchísimas gracias. A quienes están también a través de las cableras, señal abierta. Es un gusto poderles llevar a ustedes este programa y sobre todo animarlos y darles ese empujoncito que de repente requerimos en algún momento de nuestra vida para decidirnos ir a terapia, para decidir atender algún problema que esté relacionado a nuestra salud mental, a nuestras emociones. No lo deje pasar, de verdad es muy muy importante que de nosotros salga el querer tener una mejor calidad de vida. Hoy estamos hablando de esta práctica de meditación mindfulness que se centra en el aquí y en el ahora, y es muy interesante todo lo que hemos venido descubriendo a lo largo de este programa. Hoy estamos platicando justamente con el psicólogo Omar Galarza, que le agradezco mucho que esté con nosotros y que nos esté orientando en este tema que bastante nos ayuda a mejorar nuestra relación con nuestras emociones y por supuesto eso se traduce en tener una mejor calidad de vida. Y estábamos platicando justamente de cómo poder llevar esta práctica. No sé si que lo ideal sería que desde niños pudiéramos comenzar a tener esta relación con mindfulness. Ahora quisiera yo preguntarte, ¿en qué momento o a quién podemos acercarnos para poder tener las herramientas, las estrategias de esta meditación, de este tipo de meditación? ¿Cómo podemos aprender los pasos para adentrarnos en ella? Claro. Bueno, una alternativa sería precisamente el canal que te comentaba. Tiene un canal en internet que se llama Ser Mindful, es www.youtube.com/Ser Mindful. Ahí van a encontrar toda la información relacionada con qué es mindfulness, en qué consiste, por qué funciona, diferentes prácticas de meditación, información teórica, información técnica. Entonces ese canal es muy completo, pero sin embargo hoy en día hay muchas alternativas. Tenemos aplicaciones en el celular, tenemos una aplicación llamada Insight Timer, tenemos Mindfulness App, realmente hay decenas de prácticas de meditación, tenemos una cantidad gigantesca de videos en internet, para hacerlo de manera autodidacta. Y respecto a centros, pues podrían buscar es que depende, si están buscando la práctica del mindfulness solamente como eso, como una práctica de meditación, o si están buscando el mindfulness como una estrategia terapéutica para tratar trastornos psicológicos. Ahí ya tendría que entrar un profesional de la salud, como claro, es tu caso. Exacto, tendría que ser un psicólogo clínico con formación y con entrenamiento en la aplicación de mindfulness para el tratamiento de trastornos psicológicos. Sin embargo, si solamente están buscando prácticas de meditación, de mindfulness, pues podrían buscar algunos instructores de mindfulness, porque solamente es práctica de mindfulness, o sea, no es terapia psicológica utilizada con mindfulness. Sí, no estamos como buscando resolver un problema de salud mental, por así decirlo. Exacto, simplemente es aprender la meditación mindfulness. Y algo que a mí me fascina de la meditación
es que lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier instante. O sea, si a ti te gusta jugar fútbol, tienes que ir a una cancha de fútbol. Si te gusta ir al gimnasio, tienes que ir al gimnasio. Y así tienes que estarte trasladando constantemente para la actividad que vas a desempeñar. En la meditación, ¿no? En la meditación, exactamente en el lugar en el que estás, puedes practicarla. Que eso lo haría también como diferente a las otras, ¿Sí? las otras formas de meditación. Está contigo todo el tiempo, o sea, simplemente empiezas a sentir tu cuerpo y ya estás meditando, empiezas a notar tu respiración, ya estás meditando, empiezas a notar los sonidos, estás meditando. Entonces es completamente gratuito, está literalmente a tu alcance, excepto cuando estás dormido o dormida, pues sería ahí no lo puedes hacer, pero fuera de ese momento lo puedes hacer en cualquier instante mientras estás comiendo. Entonces es una característica que tiene la meditación, que está disponible para ti todo el tiempo. Ahora, hace rato nos hablabas de alcanzar un cierto nivel de conciencia, obviamente ya estábamos hablando de cuando la gente, me imagino, ya va muy avanzada en ese tipo de meditación. ¿Cuáles serían como, o cómo nos daríamos cuenta de que ya estamos como que alcanzando ese nivel de conciencia, como lo que nos decías también de esta chica que es tu paciente, que dice, ya escucho mis pensamientos, ya? Ok. Bueno, es una pregunta complicada porque se me ocurren muchas ideas. En esencia sería que la persona, fíjate cómo se va a escuchar, pero qué complicado es, puede estar en donde está, ¿no? Donde si estás en la escuela, puedes estar en la escuela. Si estás estudiando, estás estudiando. Que estás suena sencillo, pero no es tan sencillo. Estás manejando, ¿no? Es una forma muy sencilla, donde la actividad que estás desempeñando, tu atención está enfocada en la actividad que estás desempeñando y no estás enfocando tu atención en algo diferente. Sería un indicador importante, y donde ya puedes experimentar todo tipo de emociones, sea tristeza, sea alegría, sea paz, sea culpa, sea ansiedad, sin tener que evitar, escapar, no querer sentirlas, y donde ya puedes distanciarte con los pensamientos, donde ya pudiste descubrir a nivel experiencial que no eres tus pensamientos. Y esta parte es muy compleja porque normalmente las personas pensamos que somos lo que pensamos, y uno de los puntos centrales de las prácticas de meditación mindfulness es que te des cuenta que no eres lo que piensas. Entonces llega una pregunta mucho más compleja, porque si llevo toda mi vida pensando que soy lo que pienso y me identifico con lo que pienso, y con estas prácticas llega el momento en donde me doy cuenta que no soy lo que pienso y no soy mis pensamientos, entonces ¿quién soy? Y ahí entramos a temas filosóficos muy profundos o a temas espirituales muy profundos que podrían generar en la persona grandes beneficios, aunque al principio, al haber un cambio tan radical, pues puede haber ciertas dudas, ¿no? Porque si yo llevo 30 años pensando que soy esto, y de repente descubro que no era esto, y esto que pensaba me generaba muchas dificultades, eso puede ser profundamente liberador, como suele pasar en psicoterapia, o puede ser muy aterrador, porque entonces ¿quién soy? ¿No? ¿Y cuáles serían esos beneficios de los que nos hablas? Bueno, alguno de los beneficios sería precisamente que la persona se libera, vamos a llamarlo así, de esas dificultades que tenía acerca de sí misma, personas que tienen pensamientos sumamente negativos acerca de su valía como persona, que sus pensamientos le dicen, no eres importante, no eres valioso, no le importas a nadie, ¿no? Y viven con esa voz que constantemente les dice eso, y piensan que no son valiosos y que no son importantes, y llega ese momento donde se dan cuenta que no son esa voz, y es como que, entonces, no, hay una frase que me encanta de un libro de terapia de aceptación y compromiso que dice, no te darás cuenta que no eres nada de lo que intentaste cambiar. O sea, tú intentaste cambiar lo que pensabas y lo que sentías porque tú pensabas que eras eso, pero cuando te das cuenta que no eres eso, entonces te das cuenta que no es necesario cambiarlo. Entonces ese es un cambio radical. Por ejemplo, a mí me ha tocado verlo en personas con trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno muy complejo, con las obsesiones. O sea, cuando ellos se dan cuenta que no son sus obsesiones, que eso que sus obsesiones les dice que va a pasar no pasa, hay un cambio radical, porque entonces yo no soy eso, ¿no? Pero no es algo intelectual, o sea, no es como que yo te diga, es que no eres tus pensamientos, y lo anotes y digas, no soy mis pensamientos, y ya no. Lo vas a vivir, lo vas a experimentar a través de las prácticas de meditación, y cuando lo puedas ver y tengas la experiencia directa con eso,
va a haber un cambio radical, ¿no? Donde te liberas de todo eso que durante muchos años te hizo daño, te das cuenta que no eres eso y puedes continuar tu vida de una forma distinta sin ser de manera metafórica esclavo de tus pensamientos, ¿no? Esclavo de tu mente, donde tú ya eres quien está en control, también entre comillas, de tu mente, ¿no? Entonces híjole, muy interesante esto, porque realmente yo creo que el primer gran paso de saber que lo estamos haciendo bien y que la terapia Mindfulness nos está funcionando es eso, desde algo muy sencillo como lo que decías hace rato. Voy a retomar el ejemplo de la comida. Si te sentases a comer, disfrutas lo que estás haciendo en ese momento, que es comer, y ya no te enfocas en nada más, ¿no? Exacto. O sea, ahí ya podemos darnos cuenta de que realmente estamos haciendo lo correcto y que está funcionando el cómo estamos llevando a cabo esta terapia, que lo estamos haciendo bien, que vamos bien cuando comenzamos ya o nos adentramos a lo que es el mindfulness. Sí, nada más para separar un poquito. Ok. Por un lado están las prácticas de meditación mindfulness que las pueden hacer todas las personas. Vamos a ver, es que usaste la palabra terapia, entonces para aclarar ese punto. Por un lado están las prácticas de meditación mindfulness, ¿okay? Que pueden utilizar todas las personas. De manera general. Sí, pero una práctica de meditación mindfulness no es como tal una terapia, solamente es una práctica de meditación. Ahora, si tú asistes con un terapeuta y este terapeuta aplica mindfulness, entonces podemos hablar de una terapia que está utilizando elementos de mindfulness para dar terapia psicológica, pero son diferentes. Está la práctica de meditación normal, disponible para todas las personas, y están las terapias basadas en mindfulness, que hay muchos modelos de psicoterapia donde el eje de intervención precisamente son las prácticas de mindfulness, pero están guiadas por un terapeuta que aplica mindfulness y en una situación clínica. Sí, ahí es justo, qué bueno que haces la aclaración. Esto es el tema de la meditación para cualquier persona. Sí, las prácticas de manera general, correcto. Todos podemos, y ya en un tema ya más específico, si hay algo de ansiedad, si hay un tema de depresión, algo que tú te quieras atender de manera con un profesional de la salud yendo a terapia, y que en tu terapia lo incluya el profesional de la salud, ya estamos hablando justamente de eso, de una terapia con prácticas de mindfulness. Exacto, correcto, lo explicaste ya quedó perfecto. Claro. Sí. Ya para que no se me vayan ahí y yo también no me haga bolas, dijeran por ahí, con los términos y cada una de las prácticas. Fíjate que es bien interesante cómo cuando empezamos a disfrutar el aquí y ahora van cambiando nuestras perspectivas, ¿no? de la vida y de resolver nuestros problemas. Decías hace rato, no porque estés pensando en el problema ya se va a resolver en ese momento, ¿no? Y es cierto, pero nuestra mente nos está jugando y estamos enfocados. Yo, por ejemplo, me pasa mucho que cuando tengo alguna situación que me preocupa, no puedo dormir, me estoy despertando en la madrugada, estoy pensando en eso, y de nada me sirve ni desvelarme, no dormir y estar pensando durante la madrugada en X o Y problema, porque pues no se resuelve nada desde la cama, ¿no? O estar ahí a medianoche despierta, ¿no? Claro, y de hecho dificulta tu capacidad de resolución de problemas, porque el hecho que no hayas dormido bien, claro, que estés cansada, que estés estresada, genera un efecto paradójico. Tú quieres resolverlo y eso que estás haciendo disminuye la posibilidad de que lo puedas lograr. Entonces, el término técnico para eso es rumiación. La rumiación son pensamientos circulares. Empezamos a pensar en algún tema y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegamos a ninguna solución, pero nos da una falsa sensación de control, una falsa sensación de que estoy haciendo algo. Y que voy a solucionar el problema. Pero si tú miras al pasado, ¿qué tanto te ha funcionado? Probablemente no funcione. Nada. Entonces lo ideal estoy más ojerosa que nunca. Sí. Pues bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso ya vamos a tener, justamente nos vas a enseñar un poquito de lo que es la práctica, algo muy básico para que la gente lo pueda también realizar allá en casita. Así que quédense con nosotros, esto es Sanamente. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en la señal de radio y televisión de Guerrero, y estamos hablando de esta práctica de meditación mindfulness. Hemos venido desarrollando este tema a lo largo de este programa, de verdad que muy interesante para que todos en general lo pongamos en práctica, ya si hay alguna situación ya más específica, problemas de ansiedad, problemas de a lo mejor depresión, alguna otra situación que requiera del apoyo de un especialista, de un profesional de la salud, ustedes pueden acudir
con un profesional y obviamente si desde ese punto de vista sí lo requiere también el especialista manejarlo con sus estrategias de terapia. Y bueno, en este caso Omar es experto, que le agradezco mucho que nos esté acompañando, el psicólogo Omar Galarza. Y les decía durante la pausa, antes de mandar a pausa, que vamos a tener aquí una práctica de meditación mindfulness para ir conociéndolo y que ustedes también allá en casa tengan la oportunidad de hacerlo. Así que, pues tú dinos qué hacemos, Omar. Sí, claro, bueno, voy a explicar unos conceptos básicos, ¿no? para que quede claro. Bueno, en primer lugar vamos a llamarle objeto atencional a ese objeto en donde vamos a dirigir nuestra atención, y puede haber una cantidad gigantesca de objetos atencionales. Entonces, objeto atencional se refiere en dónde vas a enfocar tu atención. A lo que nos vamos a centrar. Exacto. Va. Bueno, existen dos tipos de meditación básicas. Tenemos las prácticas de meditación de atención focalizada. Esto se refiere que vas a enfocar tu atención en algo en específico, y tenemos las prácticas de meditación que se llaman de monitoreo libre. Eso significa que tu atención está abierta a lo que vaya surgiendo. Siempre se empieza con meditación de atención focalizada porque es lo más sencillo. Entonces, las prácticas de meditación focalizada en esencia tienen 4 puntos. El primer punto se refiere a enfocar tu atención en algún objeto atencional. En esta práctica, que vamos a hacer muy breve, va a ser en un sonido. Nuestro objeto atencional va a ser un sonido. El punto número 2 es que de manera natural nos vamos a distraer, ¿sí? Esta parte me encanta explicarla. La distracción es parte de la meditación. Que te distraigas no significa que lo estás haciendo mal. Es normal, es natural, sobre todo si no tenemos el entrenamiento. Te vas a distraer. El punto número 2, te distraes. Pasa solo, sin que tú lo busques. El punto número 3 es, te vas a dar cuenta que hubo una distracción, que ya estás distraído o distraída. Y el punto número 4, y el que más nos interesa, ya que te diste cuenta que estás distraída, regresas tu atención al objeto atencional. Entonces solamente son 4 puntos. Enfoco mi atención en mi objeto atencional, que en este momento es el sonido. Te vas a distraer, te das cuenta que estás distraída y regresas tu atención al objeto atencional original. Esto siempre va a estar presente en las prácticas de atención. Existen decenas de prácticas en el sonido, en la respiración, en las sensaciones corporales, en las imágenes. Pero esas solo son formas. Si tú miras el fondo, la esencia, estos 4 pasos están presentes todo el tiempo. Y vamos a empezar con meditaciones muy breves, ¿sí? 3 minutos, 5 minutos, y conforme vamos avanzando, lo que va a suceder es que vamos a ir ampliando el tiempo, exacto, y vamos a ir agregando objetos atencionales. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, a los monjes budistas de las películas, ¿qué están haciendo ellos? Bueno, están en un nivel muy avanzado, pero en esencia están haciendo eso. Enfocan su atención en algo, se van a tardar horas en que se lleguen a distraer y van a regresar, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, lo que vamos a hacer, lo voy a hacer contigo, y también invito al público a que lo haga. Yo los voy a llevar para hacer una breve práctica de meditación. ¿Parece bien? Sí. Entonces, te colocas en una postura que sea cómoda para ti. Que con este banquito es medio complicado porque se mueve un poco, pero bueno, creo que aquí donde estoy ya. Perfecto. Te voy a pedir que cierres los ojos. Inhala de manera profunda 3 veces. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con un sonido. Te voy a pedir que enfoques tu atención en escuchar un sonido que esté en este lugar. Solamente se trata de escuchar ese sonido. Es todo lo que tienes que hacer en este instante, escuchar ese sonido. Si en algún momento te das cuenta que estás distraída y que dejaste de escuchar ese sonido, te voy a pedir que levantes un dedo para indicarme que hubo una distracción. Entonces guardo silencio, busca el sonido e intenta permanecer en él. Si te distraes, levantas un dedo. Ok, una distracción, bien notado.
nuevamente regresa tu atención a escuchar ese sonido. Ok, bien montado. Regresa tu atención al sonido. Ok, te voy a pedir que me sigas. Te voy a pedir que enfoques tu atención en notar cómo se siente el peso de tus pies sobre ese lugar donde están colocados. Solamente se trata de sentir. Nota cómo se siente el peso de tus piernas sobre el lugar en el que estás sentada. Si de repente aparece un pensamiento que te quiera distraer, solamente nótalo, escucha qué te quiere decir, deja que se vaya y regresa tu atención en el peso de tus piernas. Nota el peso de tus manos sobre tus piernas. Si te es posible, nota la blusa sobre tu piel. Ahora te voy a pedir que notes cómo se siente este momento que estás viviendo ahora. ¿Cómo lo percibes? Si es un momento aburrido, si es un momento agradable, ansioso, desesperante. Solamente experiméntalo. Muy bien, de manera muy gradual y de manera muy lenta, te voy a pedir que vayas abriendo los ojos. Muy bien. ¿Qué tal? Me sentí tranquila. El sonido en el que me enfoqué fue en el sonido del aire acondicionado. Y sentí que sí lo estaba logrando. Hubo dos distracciones que tuve, dos. Ajá. El portazo allá afuera que lo escuché como muy hacia lo lejos. Y el sonido como que algo cayó. Pero intenté regresar y sí lo logré. O sea, volví a centrarme otra vez en el sonido del aire y ya. Ok. Ajá. Y ya cuando me dijiste lo de las piernas y todo, lo logré. Y lo que me distrajo fue en un momento el tema de que empecé a sentirme como incómoda por la posición en la que estoy sentada y me acordé que dije lo del banquito, ¿no? Que se mueve y todo eso. Y sí. Como que ese pensamiento me distrajo un poco, pero volví a regresar. Exacto. Pero en general sí sentí como tranquilidad y sí sentí que sí puedo enfocarme en algo en específico, si lo quiero hacer. En esencia, esa es una práctica de mindfulness. Uh-huh. Y lo interesante de las prácticas de meditación es que cada vez que lo haces es diferente. O sea, por ejemplo, hoy sentiste eso, tal vez mañana lo haces y te desesperas y te aburres y te pones ansiosa. Hay gente que cuando empieza a meditar se pone ansiosa. Dice, pero ¿no se supone que te calma? Uh-huh. Pero debe ser también por el tiempo, ¿no? Que a lo mejor ahorita fue como muy cortito. Sí. Me imagino que cuando es más tiempo hay como más elementos tal vez que te pueden distraer cuando vas comenzando en la práctica de
del mindfulness. Sí, claro, entonces cada práctica es distinta, pero lo importante es que si tú dices, voy a meditar 5 minutos, termines tus 5 minutos independientemente cómo te sientas. Si te sentiste en paz, en calma, con tranquilidad, qué maravilla. Pero si te sentiste ansiosa, desesperada, qué maravilla. ¿Por qué qué maravilla? Porque terminaste tu práctica y porque pudiste estar en presencia de esas emociones sin escapar de ellas y sin terminar tu práctica. Bien, tengo ya el tiempo encima y tengo que despedirme, pero antes me gustaría que nos dijeras cómo podemos contactarte. Quienes tengan algún tipo de problema emocional y que quieran conocer las estrategias que tú manejas en psicoterapia vinculados a mindfulness, ¿cómo te pueden contactar? Sí, claro, a través de mi número telefónico 74 44 37 47 47, a través de mi sitio web www.psicoterapiabienestar.org, y bueno, doy terapia psicológica en Petaquilla, Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo, dependiendo de los días de las semanas. Y nos puedes recordar también en YouTube cómo encontramos tu canal. Claro, www.youtube.com/sermindful. Perfecto. Yo quiero agradecerte como siempre, Omar, la disposición para estar con nosotros en Sanamente. Gracias por regalarnos tu tiempo, pero sobre todo por regalarnos tu conocimiento para todo nuestro público. Sí, muchas gracias por la invitación, encantado. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que nos acompañan en cada programa. Por favor, compartan. Recuerden que ya ahora el programa completo lo pueden disfrutar a través del canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero. Los martes tenemos siempre un capítulo nuevo para todos ustedes y estamos con la repetición también entre semana para que puedan ustedes ver el programa y no tengan pretexto. Compartan, porque no saben ustedes si en algún momento a alguien le puede cambiar la vida viendo Sanamente. Gracias, hasta la próxima.